Buenos días, estimados estudiantes. En el video de hoy vamos a hacer un repaso de los temas que serán evaluados en nuestro bimestral de razonamiento matemático. Me permite un momento mientras comparto pantallas y dar inicio al repaso. Entonces, los temas a repasar que van a ser evaluados son los siguientes: razonamiento inductivo y 4 operaciones 1, 2 y 3 de la subárea de razonamiento matemático. Empecemos con nuestro repaso. Recordar que el razonamiento inductivo consiste en analizar casos particulares y sencillos que tengan las mismas características. ¿Para qué? Para poder llegar a una fórmula general que nos permita resolver un determinado ejercicio. Además, para poder llegar a esta fórmula general, se deben analizar como mínimo 3 casos, ¿sí? Si en los 3 casos da un resultado, quiere decir que lo podemos generalizar, pero siempre mínimo 3. Si realizo 3, observo 3 y en uno falla, debo buscar otra nueva fórmula para que en los 3 se pueda dar. Tenemos casos particulares, observamos los 3 casos, y en los 3 casos se nos da, podemos hallar un caso general, podemos generalizar nuestra fórmula. También recordar que una asociación es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente números, ¿sí? Y a estos objetos se le denomina término, y al total de términos se le llama la longitud. La serie no es más que la suma, la adición de todos los términos de una asociación numérica, y cuyo resultado se llama valor de la serie. Como estamos hablando de las series aritméticas, será la suma de una progresión o sucesión aritmética o de primer grado. Recordar siempre que la serie va a ser igual al primer término más el último término entre 2 por la cantidad de términos. Recordar que la razón sí la podemos hallar restando un término mayor a un término menor. Podemos hallar la razón. Sí, es el número por el cual ellos van aumentando. Algunas series notables que podemos utilizar al momento de efectuar los ejercicios. Tenemos la suma de los números naturales empezando desde el 1. La serie sería n por n más 1 entre 2. Lo hemos visto en conteo de fórmulas. Conteo por fórmulas de conteo de figuras. Si tengo la suma de números naturales elevados al cuadrado, utilizaremos la siguiente fórmula. N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Si tengo estos números pero elevados al cubo, utilizo la siguiente fórmula. N por n más 1 al cuadrado. N por n más 1 entre 2 al cuadrado. ¿Y quién es n? N va a ser el último número, el número mayor. Recordar, números naturales, n por n más 1 entre 2. Estos números naturales elevados al cuadrado, n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y si están elevados al cubo, n por n más 1 entre 2 elevado al cuadrado. Y si tengo una asociación, la serie sería n, la cantidad de términos, por el primer término más el último, entre 2. Estas series nos van a ayudar a poder resolver los ejercicios cuando tengamos este tipo de esquemas. Recordar también entre las 4 operaciones la sustracción, que no es más la operación que consiste en quitar una cantidad a otra, es la inversa de la suma. Recordar los términos de la sustracción: el minuendo, el sustraendo y la diferencia. Recordar las propiedades. Minuendo es igual al sustraendo más la diferencia, y de ahí viene la primera propiedad. La suma de todos los términos es igual a 2 veces el minuendo. Y además, si estoy restando dos números o dos numerales, el del medio, el del centro de la diferencia siempre va a ser 9. Y las esquinas o los extremos, la suma va a ser 9. Además, recordar que el complemento aritmético es aquello que le falta al número para llegar a ser una potencia de 10 o la potencia de 10 más cercana. Por ejemplo, el 6, ¿qué le falta para llegar a la potencia de 10 más cercana? Que sería 10. Resto 10 menos 6 es 4. Un truco para acá para recordarlo. Si me dan un número, la potencia de 10 debe tener una cifra más que el número que me dan. Por ejemplo, tengo 425, me mandan a hallar el complemento aritmético. Tiene 3 cifras. La potencia de 10 debe tener una más, sería 4 cifras. Por lo tanto, serían 1000. Entonces me quedaría 1000 menos 425, sería 575. Existe otro método también para hallarlo y va a depender de la base. Estamos en base 10, 274. ¿Qué voy a hacer? A todos los elementos menos la unidad
lo voy a restar por la base menos 1. Como es 10, 10 menos 1 es 9. Me quedaría 9 menos 2, que es la centena, 9 menos 7, que es la decena. Pero a la unidad sí le voy a restar por la base, que es 10 menos 4, quedando el número de la siguiente manera, 726. También lo puedo hacer si estamos en presencia de números en otra base, base 8. La misma condición, la misma estructura. Tanto a la decena como a la centena, a todos menos la unidad, sería la base menos 1. 8 menos 1 es 7. 7 menos 3, 7 menos 6, y la unidad sí sería 8. 8 menos 2. Quedándome este numeral de la siguiente manera. 416 o 416 base 8. Yo particularmente recomiendo este método para números cuya base sea distinta a 10 y el de hallar la potencia de 10 cercana para los números en la base decimal. Los métodos operativos es aquel que facilita la resolución de un tipo determinado de problemas. Estos problemas se resuelven utilizando las 4 operaciones básicas de la matemática. Este tipo de problemas requiere un mayor razonamiento, la cual va a ser un arma muy útil al momento de la resolución del problema. Veamos estos métodos. Primero, el método del cangrejo. Como dicen, el cangrejo camina hacia atrás y sería de ir del final al principio. Consiste en, a partir del último resultado y las operaciones realizadas, descubrir el número desconocido realizando las operaciones opuestas a las realizadas en orden inverso al que fueron efectuadas. Veamos en un ejemplo. A un número se multiplica por 3. O sea, el número lo voy a multiplicar por 3. Debo desglosar el orden tal cual como me dice el enunciado. Luego se le suma 48. A este resultado se le extrae la raíz cuadrada. Colocamos la raíz cuadrada. Y finalmente se le resta 36 para que me dé 24. ¿Qué me dice el método del cangrejo? Voy del final al principio con la operación inversa. Si al final resté 36, ahora la operación inversa sería sumar. Le sumo 36, perdón, y 24 más 36 nos da 60. Si el próximo paso que hicimos fue sacar la raíz cuadrada, ahora lo voy a elevar al cuadrado. Y 60 al cuadrado nos da 3600. Si anteriormente habíamos sumado 48, ahora restamos 48. Quedándonos 3552. Y si habíamos multiplicado por 3, ahora la operación inversa sería dividir. Dividimos entre 3, dando como resultado 1184. Siempre voy del final al principio con la operación inversa. ¿Sí? Muy importante recordar, desglosar de manera correcta las operaciones en la cual nos van diciendo el enunciado que vamos realizando para poder obtener el número. Siguiente método es la falsa suposición. Se aplica cuando en un problema existen 4 datos como mínimo, 4. El procedimiento de resolución radica en realizar una falsa suposición. Vamos a suponer que todos son iguales. Es decir, asumir que todos los elementos son de una sola clase. El método del reparto también se aplica cuando existen 4 datos como mínimo. El procedimiento de resolución radica en tomar el menor elemento como el todo. Voy a tomar al que se le dé menos y se le hace como un todo, como si todos fueran esa persona. Y luego, por sustracción, es decir, por resta, hallamos lo que corresponde al otro elemento. Veamos algunos ejercicios para poder consolidar la temática estudiada. Veamos, voy a mover un poco acá la cámara. Y dice, determina la cantidad de triángulos unitarios, es decir, triángulos solos, que hay en la figura 20. Entonces, método de razonamiento inductivo. Voy a ver figura a figura. En la primera figura tengo un solo triángulo. En la segunda figura tengo 3 triángulos unitarios. Y en la tercera figura tengo 6 triángulos unitarios. Pero puedo observar lo siguiente. Que en la figura 3 se sumará la primera fila y la segunda fila. 1 más 2. Y la figura 3 como si sumara la primera, la segunda y la tercera. 1 más 2 más 3. ¿Y qué tengo? Una suma de números naturales. ¿Y cuál es la serie notable? Sería n por n más 1 entre 2. ¿Y quién sería n? La cantidad del triángulo. La figura 20, que es la que me pide. ¿Y dónde está n? Sustituyo por 20. 20 por 21 entre 2, 420 entre 2, nos da 210. Si aplica para las 3, aplica para todas. Y por eso utilizo la fórmula de n por n más 1 entre 2, porque es una suma de números naturales. Veamos otro ejemplo.
dice. Jorge paga a Daniel 300 soles en billete de 20 y de 10 soles. Si Daniel al recibir el dinero cuenta con 23 billetes, ¿cuántos son de 10 soles? Aquí vamos a utilizar el método del reparto porque está repartiendo dinero. Entonces, vemos que el de menor cantidad sería 10 soles. Si todos fueran de 10 soles, Daniel tiene 23 soles, lo que voy a hacer es multiplicar 23 por 10 y tengo 230 soles. ¿Pero ese es el monto total? No, el monto total es 300. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 300? Nos hace falta 70 soles. Además, consideramos todos billetes de 10 y tenemos billetes de 20. ¿Cuánto hace falta para llegar a 20? 10 soles. Por lo tanto, 70 entre 10 nos da que son 7 billetes de 20 soles. Si son 7 billetes de 20 soles y son 23 billetes en total, debo restar para poder hallar los de 10. Y 23 menos 7 nos da 16. Veamos si es cierto. 16 por 10 es 160. Y 7 por 20 es 140. Si sumamos, da 300, que es la cantidad que Jorge le pagó a Daniel. Veamos otro ejercicio. Dice, si a un número entero se le agregan 3 ceros a la derecha, dicho número queda aumentado en 522.477 unidades. ¿Cuál es el número? Un poco por acá la cámara. Dice, un número de 3 se le agregan 3 ceros a la derecha, sería 1000 en el número. Queda aumentado el número en 522.477 unidades. Entonces, lo que hago es despejar. Esta n que está restando, sumando, pasar, restar. Quedando 999n, donde n es 523. ¿Qué hice? Le agregué los 3 ceros. No le puedo colocar n y 3 ceros, sino 1000n. Recordar que la letra va luego del número. Y el número queda aumentado. Y simplemente por simple despeje, resuelvo el ejercicio. Veamos otro. Dice, en un examen, Eric gana 3 puntos por respuesta correcta, pero pierde un punto por cada equivocación. Si después de haber contestado 25 preguntas obtiene 47 puntos, ¿cuántas preguntas contestó mal? Acá vamos a ver un nuevo método que es el método del rombo, donde en la parte superior vamos a colocar los puntajes que gana. Del lado izquierdo, las preguntas contestadas o realizadas, 25. Y del lado derecho, los puntos obtenidos, 47. Y en la parte inferior, el puntaje que pierde, menos 1. ¿Y cómo lo resolvemos? De la siguiente manera. Los números de preguntas que contestó mal va a ser igual a la siguiente. 25, lo contestado por el puntaje, por lo que vale cada pregunta, menos el puntaje ganado. Y la división, o el denominador, va a ser los puntajes ganados de respuesta correcta menos el puntaje de respuesta incorrecta. Entonces sería 25 por 3 menos 47, que nos da 28, entre 4, que nos da 7. Contestó mal 7 preguntas. Recuerda que el método del rombo nos daría lo que contesta mal. Veámoslo de forma un poco más didáctica, lo que es el método del rombo. En la parte superior, o el A, sería lo que gana. En B, el total de elementos, en este caso las preguntas que son 25. C, el puntaje obtenido. Y D sería lo que pierde. Por lo tanto sería el total de elementos por lo que gano menos lo obtenido entre lo que gano menos lo que pierdo. Este es el método, o en resumen, del método del rombo. Recordar que siempre nos va a dar la cantidad de respuestas incorrectas, no correctas, siempre las incorrectas. Vamos a lo siguiente, dice. Los profesores Ruth y Daniel reciben exactamente la misma cantidad de dinero. ¿Cuánto le debe dar Ruth a Daniel para que Daniel tenga 100 soles más que ella? Reciben igual, pero uno le tiene que dar 100, uno debe tener 100 más que el otro. Si es 100 y 100 y son 2, vamos a dividirlo la mitad, 100 entre 2 es 50. Por lo tanto, si yo le doy 50 soles a la otra persona, voy a obtener 100, voy a tener 100 de diferencia. Y veámoslo con un ejemplo más numérico. Supongamos que Daniel gane 200. Vamos a colocar 200. Ganen 200 los dos. Y la diferencia debe ser de 100 soles. Entonces 100 entre 2 da 50. Si yo en este caso, a Ruth le quito 50,
y se los doy a Daniel, Daniel tendrá 250 y Ruth 150. Por lo tanto, la diferencia será de 100 soles. Recordad, las diferencias lo dividimos entre 2 para saber cuánto le va a dar uno al otro. Dice, Julio dice, si la edad que tendré dentro de 2 años lo multiplico por 3, al producto le resto 2 y a la diferencia les traigo la raíz cuadrada, al número así obtenido le agrego 1 para finalmente extraerle la raíz cúbica, obteniendo así 2. ¿Cuál es la edad de Julio? Entonces aplicamos el método del cangrejo. Primero dice, dentro de 2 años le sumo 2, lo multiplico por 3, le resto 2, extraigo raíz cuadrada, le agrego, por lo tanto le sumo 1, para finalmente sacar la raíz cúbica y obtener 2. Entonces, al aplicar el método del cangrejo, voy de final a principio con la operación inversa. Si fue la raíz cúbica, lo elevo al cubo, que me da 8. Si sumé 1, ahora resto 1, dando 7. Si saqué raíz cuadrada, ahora lo elevo al cuadrado, dándonos 49. Si le resté 2, ahora le sumo 2. Nos da 51. Si lo multipliqué por 3, ahora lo divido entre 3. Y esto nos da 17. Si le sumé 2, ahora le resto 2, dándonos 15. La edad de Luis es 15 años. Vemos uno más, dice, una bacteria se reproduce de manera que cada 30 segundos el número de ellas se duplica. Si la observación de una población de bacterias se inicia a las 9 horas y a las 9:59 la población es de 50 millones, ¿qué cantidad de millones de bacterias se tendrá a las 10 de la noche? Tenemos, de las 9:59 a las 10 hay 1 minuto. Y cada 30 segundos se duplica. Si a las 9:59 tiene 50 millones, 30 segundos más, es decir, 9:59 con 30 segundos pasarían a 100. Como de 9:59 y 30 segundos hasta las 10 de la noche son 30 segundos más, se duplican a 200. Por lo tanto, serían 200 millones de bacterias que habrían a las 10 de la noche. Veamos otro ejercicio. Dice, a un teatro entraron un total de 350 personas entre niñas y niñas. Recaudaron 1.500 soles debido a que cada niño pagó 5 soles y cada niña 4. La diferencia entre el número de niñas y niños es, a quien le dieron menos fue a las niñas o quienes pagaron menos. Entonces voy a identificar y decir que todas son niñas. 350 lo voy a multiplicar por 4 soles, que es lo que pagó cada niña, dando un monto total de 1.400. Pero se recaudaron 1.550. ¿Cuánto nos hace falta para llegar? 150 soles. Si todas fueran niñas, pagaron 4 soles, pero hay niños que pagaron 5 soles. La diferencia es de 1 sol. Por lo tanto, 1 sol y sería 150 entre 1 son 150 niños. Si son 150 niños, el total de niñas serían 200 niñas. Y si quiero saber la diferencia, serían 50. Y vamos a ver, 200 por 4 son 800 y 5 por 150 son 750, sumando 1550. Para finalizar, la frase del día. Tu actitud con C, no tu aptitud, determinará tu altitud. Zig Ziglar, nuestra actitud, nuestra manera de enfrentar las cosas. Y miren lo que pasó con la selección de Perú ante Brasil. Su actitud fue de ganador, de vencedor. No se ganó el partido, pero hicieron un buen partido. Hicieron un buen juego que a nivel mundial lo están reflejando. Entonces nuestra actitud ante las cosas reflejará qué tan alto podemos llegar. Muchas gracias por su presencia acá en la clase, en todas las clases. Sí, sabemos que con la pandemia se ha puesto un poco más difícil todo, pero muchas gracias por su asistencia. Espero que este video haya sido útil o sea útil para su aprendizaje y para su repaso. Que tengan bonito día, bendiciones y nos vemos hasta una próxima clase.